Buenos días para todos aquellos que nos sintonizan cada día en el devocional diario. Para hoy nos corresponde Isaías 42. El tema para hoy es sirviendo en la obra de Dios. El servicio en cualquier área de nuestras vidas es muy importante porque de alguna manera vamos a recibir una recompensa. La recompensa la recibimos de acuerdo al servicio que prestemos. Unas personas de pronto lo hacemos por un salario, otras lo hacemos tal vez por amor, por servir a los demás y eso va a traer muchas cosas buenas a nuestras vidas. Eh, el servicio en la obra de Dios es más importante que cualquier servicio en lo secular. La obra de Dios es muy importante porque vamos a dar a conocer las maravillas de nuestro Dios, todo lo que Él es con nosotros. Y además, si nosotros servimos a Dios con amor, sabemos que esa recompensa viene desde lo alto y esa recompensa va a ser mucho más grande. El servicio a la obra de Dios es muy importante, lo vamos a ver en 1 Corintios 15, el versículo 58. Primera de Corintios 15, 58 nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí miramos que para servir en la obra de Dios debemos estar constantemente aprendiendo, constantemente llevando esa palabra, sirviéndole con amor. Cada día no decaer, estar siempre pendiente de que si nosotros en el conocimiento del Señor, o sea, si tenemos, digamos que un ministerio, los que tal vez en alguna congregación como líderes tenemos un ministerio en el cual nosotros compartimos el devocional, compartimos la palabra de Dios, entonces debemos tener en cuenta que debemos estar siempre capacitándonos, aprendiendo y ese mensaje debemos estarlo llevando diariamente a las personas porque hay muchas personas las cuales necesitan de este devocional, de la palabra de Dios. En este capítulo tenemos un ejemplo de servicio por amor. Aquí Jehová ya tenía escogido a su hijo para que viniera al servicio de la tierra, porque nosotros todos sabemos que Jesucristo vino a enseñarnos, vino a dar su vida por rescate nuestro. Él nos vino a enseñar a cambiar nuestras vidas, a corregir todo lo que estaba malo, a hacernos nuevas criaturas. Entonces, vamos a mirar qué nos dice en Isaías 42, el versículo 1. Nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces, ahí miramos que desde aquí, desde Isaías, ya había una promesa en la cual se sabía que Jesucristo vendría al servicio de la humanidad. Entonces era escogido por Dios y nosotros tenemos que tener en cuenta que si Dios escogió a su Hijo para que viniera a traer la salvación, para que viniera a ayudar a las familias, a los jóvenes y a tantas situaciones en las cuales necesitamos tener un cambio y ser restaurados, entonces asimismo Dios también coloca en nosotros esa obra. Por eso nos llama a todos, dice que nos llama a llevar ese mensaje a todos los lugares del mundo y nosotros debemos también tener en cuenta que somos llamados para llevar el conocimiento de Dios. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el que sirve en la obra de Dios? Primero dice ser escogido. Miremos que nos dice Isaías 42,
el versículo 1, la primera parte. Dice: aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido. Entonces aquí miramos que Dios ya tenía entre sus planes escoger a las personas que en realidad tenemos la capacidad, tenemos ese amor por servirle, llevar esa palabra, por ser tal vez esos líderes que debemos tener presente que es un ministerio en el cual nosotros debemos cumplirlo a cabalidad, en el cual Dios nos manda hacerlo. Entonces, él tal vez, nosotros decimos que muchas veces no podemos o no tenemos la capacidad o tal vez no, no somos para este servicio, pero tenemos que tener en cuenta que Dios ya nos ha escogido desde el principio de la tierra, ya tenía en sus planes llamarnos y permitirnos que tengamos ese servicio en nuestras vidas. Entonces, nosotros miramos si Dios escogió a Jesucristo para su servicio, entonces también a nosotros ya puso su mirada en nuestras vidas y ya nos determinó para que pudiéramos llevar ese conocimiento. Entonces, si nosotros así no dispongamos, así si no queremos, sabemos que si Dios ya nos ha escogido, entonces de una u otra manera Él nos va a ayudar y va a permitir que tengamos esa capacidad y Él nos va a dar el discernimiento, la sabiduría, la palabra para que podamos realizar y trabajar en su obra. Segundo, dice tener el Espíritu de Dios. Miremos qué nos dice en Isaías el versículo 42, el primer Isaías 42, el versículo 1, la parte B. Nos dice: he puesto sobre él mi espíritu. Entonces, así como Dios colocó el espíritu en su Hijo, asimismo dice que en nosotros los que tenemos esa disposición, ese amor por llevar esa palabra, por trabajar en la obra de Dios, dice que también vamos a recibir de su espíritu. Entonces, si Dios ha colocado en nosotros ese espíritu, es porque Dios va a estar con nosotros. Él es el que va a hablar por nosotros, Él es el que va a dirigir nuestros pasos, porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios es una guía para nosotros, es esa, digamos que es una unción en nosotros en el cual nos permite tener ese conocimiento, la sabiduría de la palabra para que podamos tener esa facilidad de aprender de la palabra, de saber el mensaje que nos quiere dar Dios y asimismo poderlo compartir. Entonces es muy importante siempre que empecemos a trabajar en obra de Dios, llevar su palabra, siempre pedir antes la dirección del Espíritu Santo de Dios para que la presencia de Él esté con nosotros y no hablemos en nuestras fuerzas, sino que la palabra que Dios coloque en nuestra boca la podamos compartir. Como tercero dice no ser radical ni fanático. Miremos qué dice en Isaías 42, el versículo 2. Nos dice: no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. Nosotros, como les digo, tenemos un ejemplo de Jesucristo aquí en la palabra de Dios, donde Él en todo lugar enseñaba con amor, enseñaba para que las personas entendieran ese mensaje, no exigía, sino que como un padre lo hace con sus hijos. Nosotros sabemos que si un padre es violento y grita, los hijos van a tener más que respeto, van a tener miedo, no temor, sino miedo. Entonces, nosotros debemos tener ese conocimiento de que si vamos a enseñar, debemos hacerlo como para que las personas aprendan de lo que de lo que hemos aprendido nosotros en la palabra de Dios. Entonces, asimismo, poderle enseñar con calma, tener paciencia. Primeramente, si nosotros tenemos esos discípulos en los cuales ellos aún no tienen el conocimiento, son primera vez de que van a aprender,
Entonces nosotros debemos respetar las cosas de cada persona, debemos respetar sus creencias, eh, pero también tener esa capacidad de poder ir enseñándoles y haciéndoles entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que nos quiere enseñar, haciendo ver eh, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué es lo que debemos dejar. Entonces, asimismo, las personas van a entender y comprender y van a tener como ese cariño por la palabra y tener ese ánimo de poder seguir aprendiendo. Entonces, debemos tener esa paciencia, enseñarles con amor, con palabras sazonadas, como dice en la Biblia, no con palabras grotescas ni con griterías, sino que enseñar con calma, con cariño. Y asimismo las personas van a tomar ese amor por seguir estudiando la palabra. Como cuarto dice el esfuerzo. Miremos qué nos dice en Isaías 42, el versículo 4, la parte A. El cuarto nos dice, no se cansará ni desmayará. Entonces miramos que nosotros debemos entender que es como todo un trabajo. Cuando nosotros conseguimos un trabajo, lo primero que decimos es que bueno tener un trabajo, un salario en donde podamos siempre tener esos recursos. Entonces nosotros vamos a tener ese ánimo de llegar, presentar una hoja de vida presentarnos a la entrevista y empezamos con ese ánimo de poder realizar bien ese trabajo y asimismo esperar pues una recompensa que sería el salario. Entonces eso nos permite que cada día, si nosotros sabemos que vamos a tener una recompensa en el trabajo o en el estudio, debemos cada día hacer que las cosas sean mejores, aprender más, practicar más y y poder estar siempre con ese ánimo de realizarlas. No desanimarnos ni pensar que tal vez el trabajo en cada día que pasa va a ser, puede ser un poco más duro, pero no desanimarnos, sino pensar que porque nos toca hacer más, vamos a dejar a un lado, vamos a dejar a un lado el trabajo. Entonces, no desanimarnos y asimismo ocurre en la obra de Dios también. Debemos estar pendientes siempre y estar estudiando y no estar pensando qué es lo que irá a pasar, qué es lo que nos toca hacer luego. Entonces, estar siempre pensando en que las cosas debemos hacerlas con amor, como para Dios, no para los hombres. Entonces así nunca nos cansaremos ni echaremos para atrás. Dice que todos debemos ser organizados, porque si nosotros tenemos un trabajo, sabemos que tenemos que tener ese tiempo exacto para cuando vamos a salir a trabajar, cuando llegamos, aprovechar esos tiempos en donde estamos en la casa para eh, alistar las cosas o hacer las cosas que no alcanzamos a hacer durante el día. Entonces, asimismo, en la obra de Dios, si una persona es organizada, sabemos que va a alcanzar el tiempo para todo. Entonces, si vamos a disponer el tiempo para servirle a Dios, entonces asimismo debemos tener organizado el, todo lo que tenemos que hacer en el trabajo, en la casa, y asimismo vamos a tener ese tiempo para poderle servir a Dios. Prepararse. Dice que cada momento debemos cada día buscar ese espacio para buscar a Dios en oración, para aprender de su palabra. Cada día debemos estar capacitándonos más y aprendiendo cada día más de las cosas porque como todo en el mundo va evolucionando. Vamos mirando que en la tecnología los cambios siempre son diariamente y asimismo ocurre en lo espiritual. Debemos también saber que cada día Dios nos habla diferente por medio de su palabra y cada día
tenemos más conocimientos en los cuales vamos a colocar al servicio de la obra de Dios. También debemos saber que hay que buscar un espacio en la mañana, en la noche, para buscar la presencia de Dios, porque es muy importante colocar en primer lugar en el día a Dios, entregarle lo que vamos a hacer en el día, agradecerle por todo lo que nos da y asimismo terminar el día agradeciendo por todo lo que tuvimos en el día. Entonces debemos también estar en comunión con Dios y pedir su dirección en que nos ayude si tenemos la disposición, si tenemos el amor por servirle a Dios, pedirle que Él sea el que nos guíe, el que nos dirija. Este es el mensaje que Dios nos ha dado en este día para que tengamos en cuenta que si nosotros disponemos nuestro corazón para el servicio de su obra, sabemos que vamos a tener el respaldo de Él y que el Espíritu Santo de Dios nos va a estar guiando en todo momento. Lo más importante es disponernos para aprender y para compartir esa palabra. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.